Esto era beneficioso para el ciudadano boliviano. Pues la decisión del señor Cusi, de la señora Ligia y de la otra tribuna suspende la aplicación de este beneficio para los bolivianos. Entonces es un doble atentado a los bolivianos. Esta decisión, tomada ilegalmente por esta sala del Tribunal Constitucional, atenta contra el Estado, contra su estabilidad económica, contra su estabilidad jurídica, atenta contra la Asamblea Legislativa Plurinacional y atenta contra el ciudadano de a pie, que hoy no puede ver aplicada esta ley por este escrito que ha suspendido la aplicación de la ley y de los beneficios en favor de los bolivianos. Así de claro, que no me vengan con que pobrecita yo, pobrecito yo, lo que pasa que no me quieren, lo que pasa que es un cálculo político, lo que pasa que están pensando en reelección indefinida, tonterías. No tiene que ver con nada político, no tiene que ver con nada de reelecciones, no tiene que ver con nada de control del Tribunal Constitucional. Gualberto Cusi Mamani llegó a ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional con 276.037 votos en los comicios celebrados por primera vez en el país para este ente en noviembre de 2011. A pocos meses de ser posesionado en el cargo, las polémicas estuvieron ligadas a su actuar como magistrado. El 14 de marzo de 2012, Cusi declara a un medio de comunicación que para resolver los fallos más complejos que se presentan en esta instancia, consultaba a la hoja de coca. Semanas después, tuvo que presentarse ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para dar un informe oral sobre los fallos que emite. Otras declaraciones de Cusi se relacionaban con los días previos al fallo sobre el TIPNIS, que condicionó la legalidad de la consulta popular a un acuerdo entre partes. Según Cusi, altos personeros del legislativo, como el asambleísta Héctor Arce y la ministra de Justicia por entonces, Cecilia Añón, realizaron visitas al presidente y magistrados del Tribunal Constitucional. Meses después, el mismo magistrado denuncia supuestas presiones políticas y posteriormente surge el pedido de renuncia por parte del Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, que derivó en una mayor crisis del órgano judicial. Entonces, curiosamente, los magistrados que hemos asumido una posición constitucional, institucional, en defensa de los derechos y las garantías de todos los ciudadanos de Bolivia, es que en esta coyuntura estemos siendo procesados. En la actualidad, Cusi se encuentra hospitalizado, desde donde ha denunciado que el objetivo del juicio de responsabilidades en contra de las magistradas Zoraide Chanés, Ligia Velázquez y su persona tienen el propósito de apartarlos del Tribunal Constitucional Plurinacional debido a la posición institucional y autonomista que han asumido. Para nosotros es indignante cuando ellos dicen que el único que está buscando el presidente desencabezar al Tribunal Constitucional para que de esa forma controle al Tribunal Constitucional y posteriormente modifique la Constitución Política de Estado para quedarse de manera indefinida en la presidencia. No está en nuestro programa de gobierno, nosotros hacemos conocer nuestro programa de gobierno, un cumbre judicial para debatir a fondo en qué tema, en tema de corrupción, en tema de extorsión, en tema de retardación de justicia. Tenemos que encontrar las causas, el raíz de ese tema. ¿Dónde está el raíz de la corrupción? El raíz de la extorsión, el raíz de la retardación de justicia. Nuestro presidente, yo valoro respeto al hermano presidente, 6 meses puede ser investigado y en 6 meses ya puede ser sentenciado. Es una propuesta, así propuesta con él. Ahora, ¿qué requerimos para eso? Asamblea Legislativa tiene que elaborar una norma para que en base a eso se ejecuten las investigaciones. El que ahora se mencione de que hay intereses políticos detrás de esto, que se mencione que está la Procuraduría General del Estado, que hay un intento de descabezar, son argumentos falaces, son argumentos absolutamente desdeñables, inaceptables. Tras la decisión de las 2 magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional de suspender la ley del notariado, el procurador del Estado, a tiempo de expresar su molestia, considera que estas 2 personas deberán tener la dignidad suficiente para explicar por aquel delito en desmedro del Estado y el pueblo boliviano. Es una vergüenza
que magistradas del Tribunal Constitucional, cuando son sometidas a un juicio por el órgano que representa la voluntad soberana del pueblo, se acojan al silencio. Las dos señoras magistradas en su declaración se han acogido al silencio. No han tenido la dignidad de explicar por qué han dictado ese acto. Está bien que se acoja al silencio un delincuente, una persona procesada, alguien que quiere eludir la acción de la justicia. Pero los magistrados que dictan fallos, los magistrados que regulan la vida jurídica a través de sus autos, de sus sentencias, deben dar el mejor ejemplo. Según dicha autoridad, es inadmisible lo ocurrido, por lo que deberán ser juzgadas para que se siente precedente con el propósito de que no se vuelva a cometer similares errores. Por norma general, deberíamos explicar nuestros actos. Deberíamos estar obligados, hasta por ética, a explicar por qué hemos tomado una determinación. En el caso del magistrado Gualberto Cusi se encontraría en manos del órgano legislativo, una vez de que retorne a sus funciones en la ciudad de Sucre, ya que la ley deberá ser aplicada para todos por igualdad. Quien cumple la ley no tiene por qué tener temor. Todas las autoridades, seamos jurisdiccionales o no, nos movemos en el marco de la ley. Quien viola la ley y viola la Constitución tiene que tener temor. Con mucha satisfacción señalar que la oferta que hicimos el año 2009 la estamos cumpliendo casi en su totalidad. Revisando la propuesta del 2009 en lo que han sido las principales obras de infraestructura, en lo que ha sido iniciar el proceso de industrialización, podemos decir que tenemos más de 8.000 kilómetros pavimentados. La composición de la inversión entre el 2009 y el 2013 favoreció al sector agropecuario, minero, industria, turismo e hidrocarburos. Este aumento se dio a cambio de un ajuste en la participación de la inversión en infraestructura y en proyectos sociales. Además, se ejecutaron otros proyectos como el satélite Tupac Katari y el sistema de transporte en la ciudad de La Paz. Hemos tenido proyectos nuevos, el tema del satélite, por ejemplo, que no estaba contemplado, otros como el teleférico, que en suma han permitido que también logremos cumplir con las metas de inversión pública que nos habíamos propuesto, por lo menos 20.000 millones de dólares en estos 5 años. En cuanto a la inversión en justicia y policía, defensa nacional, comercio y finanzas, administración general, recursos naturales y medio ambiente entre el 2009 y el 2013 registró una participación promedio del 6%. Esto es lo observado por los sectores políticos opositores al gobierno. 120.000 millones de dólares que ha recibido el país en los últimos 8 años. Creemos que la población tiene derecho de saber dónde está ese dinero. Como usted dice, la inversión pública han sido 20.000 millones, todavía habrá que ver qué se ha hecho con los otros 100.000 millones de dólares. Hay una preocupación y hay una pregunta en la cabeza de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Dónde está la reforma del órgano judicial? ¿Dónde está el cero analfabetismo en Bolivia? ¿Dónde está el eliminar las grandes brechas de pobreza en el país? ¿Dónde está la lucha efectiva contra la corrupción? Todo eso ha prometido y nada de eso ha cumplido el gobierno. Bueno, no habrá cumplido todo, pero es el que mejor ha hecho las cosas, yo veo. ¿Qué le faltaría? Que sus asesores sean más leales a él. Yo creo que en cierta parte está tratando de cumplir, ¿no? Yo creo que más le afecta el entorno al que les rodea. ¿Qué le faltaría? Que cambie su entorno que les rodea. El presidente, obvio, no ha cumplido con todas sus promesas, pero por lo menos un poco lo ha sacado adelante al país como otros presidentes. ¿Qué le faltaría? Un poco más que se ocupe, ¿no?, de los niños de la calle, la gente pobre, porque todavía hay pobreza en Bolivia. Sí, él ha cumplido con todo y también pues el presidente ha hecho muchas obras, sí, como el teleférico, muchas obras también aquí en La Paz, ha hecho, el Alto, sí. ¿Le faltará algo? Un poco de los colegios, yo creo, de la educación, de los jóvenes. Gran parte de lo que ha propuesto ha cumplido. Por ejemplo, las carreteras, eso de la industrialización que ya va en camino, eso de las telecomunicaciones, de alguna manera ha cumplido, le falta pero todavía. ¿Qué le faltará? Le falta cumplir con aquellas ciudades donde, por ejemplo, en el Alto, ¿no?, hay muchas cosas que necesitamos y falta cumplir con ellas. El equipamiento de los hospitales, por ejemplo, nos falta hospitales.
el día jueves a las 10 de la mañana se va a hacer la proclamación oficial en el estadio de Ibirgarzama, en lo cual estamos convocados todas las bases sociales y las organizaciones que 100% vamos a asistir al trópico, y asimismo vamos a estar coordinando con todas las organizaciones para podamos trasladarnos a Ibirgarzama y proclamar al compañero Evo Alzheimer y Álvaro García Linera como futuros presidentes 2015-2020. El Tribunal Supremo Electoral habilitó a 18 suplentes de 34 titulares que presentaron su renuncia para su repostulación al órgano legislativo para habilitarse como candidatos para las elecciones generales de octubre próximo. Fueron habilitados 18 de los 34 legisladores que renunciaron porque hubo un conflicto al momento de la solicitud de la habilitación de sus suplentes, ya que no cumplieron con el procedimiento correspondiente que establece que el delegado acreditado a la organización política debe hacer ese trámite y no la misma autoridad, como sucedió en varios casos. La Comisión de Salud recibió en horas de la mañana a los representantes de los médicos y la Comisión de Víctimas de Negligencia Médica para debatir y socializar los anteproyectos de ley sobre la mala práctica médica. Con todos ellos hemos llegado a un acuerdo. Primero, que la ley la estamos socializando con todos los sectores involucrados para sacar, por supuesto, una ley que sea de acuerdo y en consenso de todos los involucrados. Luego de los acuerdos alcanzados, los médicos suspendieron el paro que se tenía previsto sea este jueves. Hay dos proyectos de ley, uno que es del diputado Richard Cordel de Potosí y el otro proyecto que es de la compañera diputada Betty Tejada, que tienen diferentes puntos de vista que se van a tratar como corresponde, pero no se va a agendar en plenario ninguna de estas leyes mientras no se tenga un consenso con el Colegio Médico de Bolivia y con los colegios médicos departamentales que tienen que aportar en todo lo que concierne este reglamento. La población boliviana también da su punto de vista respecto a este tema delicado que involucra a médicos y la sociedad en general. De acuerdo que se los sancione, porque hay mucha gente que matan, personas sanas o con pequeños, a esos los... Tengo un pariente que lo han matado así, entonces debe haber nomás ley para todos, no solamente para los médicos, para todos. Muchas veces abusan, ¿no? Muchas veces somos muy mal atendidos, especialmente en los hospitales públicos. Somos demasiado mal atendidos desde que entramos hasta que salimos. No. ¿Por qué cree usted que no? Porque realmente no nos consta realmente si hay mala práctica médica. Y realmente no, al respecto yo no opinaría que lo haga tal cosa. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque tienen que hacer un buen trabajo, pues. Entonces, pienso que sí. No. Tiene que ser completo, ¿no? Porque murió, es dejadez de un médico, pues debe ser sancionado. Pero los médicos aquí son más clínicos que con equipamiento. Acá necesitamos equipamiento. Hemos venido a hacer hoy día una verificación a la caja para ver la atención de los pacientes. Lo que hemos podido detectar y nos ha llamado mucho la atención es que desde el día lunes existe una variación de camas entre 5 a 6 camas en los pisos dentro del hospital, pero tenemos gente de emergencias que está 3 a 4 días esperando una cama, ¿no? Cuando esto no debería corresponder. Tras que en reiteradas oportunidades el Hospital Obrero se habría quejado que no contaría con las camas necesarias para atender a pacientes, el Ministerio de Transparencia verificó que disponen de 300. De acuerdo al reglamento de el uso de camas, inmediatamente un paciente es derivado para su internación, tiene que tener las condiciones. Tenemos entendido, es una persona de enfermería quien se hace cargo de poder asignar las camas a los pacientes y obviamente habiendo camas vacías en el hospital, no estamos entendiendo el motivo por qué los pacientes tengan que seguir todavía en emergencia. Nosotros, una vez que relevemos toda la información, vamos a elevar un informe a la máxima autoridad de la caja y al ministro, por supuesto, para que se puedan tomar las acciones. Pacientes con insuficiencia renal crónica finalmente son beneficiados con hemodiálisis, trasplante y medicamentos gratuitos. En el país hay más de 2.300 enfermos renales, los cuales antes del decreto 1870 afectaban de gran manera la economía de sus familias.
gracias a esta ley, a este decreto del gobierno y del programa ZENAR también, ahora al fin se acabó el sufrimiento de la familia dializante. Y también hay que hacer también la socialización del decreto también que está para el trasplante gratis, que también ya es en Bolivia, el trasplante gratuitamente. Según dirigentes, lo que está faltando es socializar este decreto con los enfermos renales, que en la mayoría de los casos no saben que ya pueden tener atención completamente gratuita, solo con cumplir los requisitos. El único requisito que necesita el dializante para que entre al programa de trasplante gratuito y de diálisis gratuito, para la diálisis gratuito más específico es el carnet de discapacidad y no tener ningún seguro, le cubre de 5 años hasta los 60 años. Y el trasplante verdaderamente es todo gratuitamente para cualquiera. Más de 15.000 estudiantes se van a beneficiar aquí en la ciudad del Alto. Entonces se está dando también un presupuesto, ¿no? El gobierno municipal está dando más de 20 millones para la adquisición de estas computadoras. O sea, es un presupuesto de más de 40 millones que se va a gastar a nivel del Alto entre el gobierno municipal y el gobierno central. Entonces, como autoridades de aquí de la urbe alteña no podemos nosotros quedar indiferentes, estamos poniendo más de 20 millones, ¿no? En ese caso, mañana van a estar todos los estudiantes de cuarto medio, de sexto de secundaria, esperando y van a estar recibiendo también sus máquinas computadoras, ¿no? Lo que nos está faltando solamente ya son la culminación de las casetas que se están debajo del puente, la pintura en la parte superior de la pasarela, y por último los pisos de baldosa. Finalmente, luego de 6 meses de demora, la pasarela del arquitecto será entregada este próximo 14 de agosto, según lo dio a conocer el supervisor de la obra, quien explicó los motivos de dicho retraso. La empresa ha presentado un contrato modificatorio donde se ha revisado el proyecto, que había algunos refuerzos que se tenían que hacer en las gradas. Se ha hecho eso, por eso se hizo el contrato modificatorio. Por su parte, el concejal por Unidad Nacional Antonio Baqueda lamentó que esta obra, una de las que se tenía que entregar el pasado 16 de julio, no haya sido cumplida por las autoridades competentes. Tendría que hacer un proyecto que no tenga estos fallos, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisiéramos preguntarle también, que esta dirección ya no tenga, en la mayoría de las obras que nosotros estamos pudiendo verificar, en las obras distritales, se están haciendo los contratos modificatorios. La empresa a cargo de dicha obra fue Asociación Accidental Patria Nueva y el monto total de dicha inversión económica para la misma fue de 5 millones de bolivianos. La Federación de Asociaciones Municipales, FAM, a través de su presidente Juan Carlos León, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia. Lamentablemente nos hemos visto obligados a presentar esta denuncia a la Asamblea Legislativa en contra del Tribunal Constitucional, en este caso en contra de los magistrados, por dos motivos: uno, incumplimiento de deberes a la Constitución Política del Estado, de declarárnoslos constitucional las cartas orgánicas municipales, por un lado, y por otro lado, por retardación de justicia. Creo que esos delitos están tipificados en la Constitución Política del Estado. Las cartas orgánicas de los municipios representan una pequeña constitución política y al no ser revisadas no les permite poner en práctica su autonomía plena. Cerca de 120 cartas, poco más, poco menos, se encuentran sin ninguna respuesta de parte del Tribunal Constitucional. En el caso de Sucre, nosotros hemos presentado nuestra carta el 12 de julio del pasado año y aún esta carta permanece en la Comisión de Admisión. No solamente hay un incumplimiento de deberes, no solamente hay una denegación al ejercicio de nuestras facultades y competencias, sino una vulneración de derechos de los 260.000 habitantes del municipio de Sucre. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, también se adhirió a la denuncia de la Federación de Asociaciones Municipales, según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío. El país tendrá hasta fin de año una cobertura total en medicina. Esta jornada la empresa de telecomunicaciones de Bolivia, Entel, y el Ministerio de Salud firmaron un contrato comercial para la instalación de puntos de conexión para telecentros medicinales en 340 municipios rurales del país. Es que estos telecentros que estamos comprometiendo, la interconexión, va a ser posible hasta diciembre. Entonces estamos nosotros en la posibilidad de que hasta este fin de año todos estos centros tengan esta capacidad de conexión.
Por su parte, el Ministerio de Salud posibilitará la instalación de los equipos para los telecentros medicinales en los hospitales de primer y segundo nivel. Hemos terminado toda la parte administrativa legal. A partir de ahora nuestra relación comercial con Entel nos va a permitir a ambos hacer las inversiones necesarias para poder en práctica este programa, como es el programa Telesalud. Estos telecentros medicinales en las áreas rurales del país permitirán mejorar la capacidad resolutiva de los médicos con los hospitales de tercer nivel que se encuentran en las ciudades capitales. Donde solamente existe un médico general, él va a poder permitir interrelacionar con un hospital de segundo nivel donde existen especialistas para mejorar su capacidad de diagnóstico, pero al mismo tiempo mejorar su capacidad en el tratamiento mismo de algunas enfermedades que son de tratamiento exclusivo de las especialidades.